Este no es un podcast de marketing. Es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio conversamos con Victoria Sofía González Moore, manager de marketing digital en Mercado Libre. Hablamos sobre decisiones de carrera, evolución profesional y liderazgo en entornos digitales exigentes. Victoria nos comparte cómo pasó de trabajar en finanzas en Accenture a ser referente de marketing digital en Mercado Libre. Vicky, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Santiago, gracias. Bueno, vos fuiste a una escuela bilingüe, después en algún momento te fuiste a estudiar a Bath en Reino Unido y hasta inclusive trabajaste en Australia. ¿Qué valor le atribuís vos a manejar el inglés? Para mí el de inglés es, hoy en día ya para mí es como un commodity, es algo que, siempre fue un diferencial, pero yo creo que hoy en el mercado laboral, lo mismo para la vida personal, es algo que está bueno tener y es una herramienta que te abre un montón de posibilidades. Y mismo dentro de lo que yo hago, lo que estudié, también me habilitó como poder leer bibliografía distinta a la que uno puede leer en español. Entonces, la verdad es que le atribuyo un montón de valor. Y es un idioma que sigo practicando y tratando de mantener siempre vivo, a pesar de que, bueno, tal vez hoy en día no lo utilice tanto en la diaria. Ok. Pero me gusta eso que mencionás, que es tanto algo como un valor profesional como también un valor personal, el poder leer cosas distintas o consumir distinto tipo de contenido. Hoy tal vez estamos más acostumbrados a que con una inteligencia artificial, con un subtítulo, tenemos más acceso, pero cuando nosotros fuimos creciendo no existía tanto. ¿Recordás de, algún libro, algo que te haya copado consumir en inglés que de otra forma no lo hubieses podido consumir? Yo leo un montón en inglés. Ahora no, porque con la maternidad se me complicó, pero siempre me gustó leer inglés. En mi casa siempre se promovió mucho el idioma. Mi abuela es norteamericana, entonces siempre me habló en inglés. Entonces, desde chica como que siempre estuve empapada con el idioma. Sí. Algún libro, la verdad es que a mí me gusta mucho la historia ficción. Entonces estoy pensando... la verdad es que muchos ya tienen su versión, traducción. Claro, sí. Pero sí me habilitó a leer, a mí siempre en una época leía tal vez mucho más, los más populares tienen que ser sobre la Primera o Segunda Guerra, pero me habilitó después a poder leer sobre historia de otros países. Por ejemplo, historia china o historia África, que uno tampoco no sabe tanto. No recuerdo no te puedo citar es un título porque fueron muchos títulos los que me fueron como marcando. Pero entonces fue tal vez más la cultura o la apertura de la lectura que te abrió todo eso y en ese caso el inglés fue como una herramienta más para poder hacerlo. Sí, también en mi vida cotidiana lo sigo usando un montón. El otro día hablaba con uno de los chicos que trabaja conmigo y le digo, hasta las recetas me gusta leerlas en inglés porque también hay más bibliografía a veces. Entonces lo uso tanto para respuestas de mi vida cotidiana como respuestas en lo profesional, que dentro de lo que yo hago hay mucha más bibliografía. Entonces la verdad que siento que siempre fue una herramienta que me complementó un montón. Sí, yo siento el inglés, yo nací acá, me crié en Estados Unidos, volví a vivir acá, volví a Estados Unidos. Siento que el español es una lengua es una lengua romántica, es más descriptiva en un montón de cosas, tiene su sazón, por así decirlo. Y el inglés es una lengua mucho más práctica, especialmente para nivel profesional. A veces cuando estamos, creando algún producto, mando algo, si lo pienso el nombre en español, me sale un título así de 50 caracteres y después capaz en inglés es una palabra que lo resume y que no tiene su correlativa en el español. Así que por eso me interesaba conocer tu perspectiva sobre los idiomas. Sí, es tal cual. Mismo en el colegio, cuando vos leías los libros de texto en español, como vos decís, era como mucho más largo. Claro. Y el de inglés iba como, es estos 3 bullets, fin. Y estaba bueno también para aprender a estructurar argumentos muchas veces porque era como más directo. Claro. Y mucho más fácil de consumir a veces. Pero, ambos idiomas a mí te abren muchas puertas, más viviendo en Latinoamérica. Claro. De vuelta, no solamente bibliografía, sino también la gente que vas conociendo. Sí. Bueno, ahora vamos a ver, metiéndonos un poquito en tu carrera, creo que vamos a ver cómo eso se te fue
te fueron abriendo esas puertas. Pero antes del comienzo de tu carrera empezaron los estudios. Estudiaste una licenciatura en administración en la Universidad de San Andrés. ¿Te acordás por qué elegiste esa carrera? Sí, me recuerdo. Yo estaba en realidad entre dos carreras. Estaba entre administración de empresas. Mi familia, muchos, o sea, mismo mi padre estudió eso. También, digamos, los hermanos de mi papá. O sea, como venía una familia muy... siempre dirigida hacia los negocios. Entonces, por ese lado, siempre me gustó mucho el tema de los negocios. Más la parte también como estratégica. Y la otra carrera en la que yo estaba también que siempre me gustó y siempre... Bueno, y después pude hacer un curso de coaching como para tratar de complementar, fue psicología. Okay. Sí, un spin medio raro. Y terminé eligiendo administración de empresas porque sentía que englobaba las dos cosas que me gustaban. Por un lado, los negocios en general y las distintas aristas. Y por el otro lado, tenía la parte de marketing, que siempre fue la que más me llamó la atención, marketing y comunicación. Y también recursos humanos me gustaba, que llevaba toda esa parte de psicología, claro, pero en un campo como práctico. Ok. Y entonces por eso después hiciste ese máster en marketing y comunicación. ¿Eso fue más por este interés que tenías en un principio? ¿Fue más por dónde se fue llevando tu carrera? ¿Cómo llegaste a ese siguiente máster ya más especializado en lo que haces hoy en día? Bueno, yo en realidad cuando inicié mi carrera, el primer laburo que yo tuve en realidad fue en Accenture y era un laburo como dentro del controlling. Era súper financiero, claro, y numérico. Y nada, y ahí me di cuenta que no me gustaba mucho eso y yo me acuerdo que lo había recharlado con mi mentor de tesis, como, che, ¿qué hago? Tomo esta oportunidad, ¿no? Y me dijo, bueno, es tu primer trabajo, andá y aprendí. Obviamente aprendí un montón de cosas, pero al menos dije, che, esta parte no, y volví un poco a lo que a mí me había como gustado de la carrera, que había sido el marketing y la comunicación. Okay. Después, bueno, arranqué dentro de marketing digital y me fui desarrollando. Y sí descubrí que ese era el mundo que me gustaba y quería como profundizar más en mis estudios. Entonces, por eso terminé en la maestría de marketing y comunicación. Ok. Y antes de este primer trabajo en Accenture, ¿tuviste algún otro trabajo, microemprendimiento en la escuela? ¿Hiciste algo así? ¿O Accenture fue tu primer que vos decís, hice algo y alguien me dio dinero, por así decirlo, con esa definición? No, creo que de chica siempre fui muy inquieta. O sea, la clásica, de chica uno vendía pulseritas, todo. Mi papá también incentivaba mucho eso, que estaba bueno con mis hermanas. Era como, bueno, pónganse un puestito, la clásica, y empiecen a vender algo. Tal vez obviamente era todo ganancia porque el costo lo absorbía mis padres. Pero después, cuando estuve en la universidad, sí era una universidad full time, entonces no te dejaba hacer mucha pasantía. De todas formas, a mí siempre me gustó mucho viajar y también en eso como que mi papá era muy de, che, está bueno que te esfuerces por algo que querés. Entonces me acuerdo que yo le dije, che, mi primer viaje mochilera, le digo, me quiero ir a Perú. Okay. Y mi papá me dijo, buenísimo, yo me voy al Uruguay, pero si querés ir a Perú, buscate algo para hacer. Yo, bueno, dale, está bien. Y me acuerdo que, bueno, arranqué como moza en un restaurante. Y esa fue como, digamos, mi primera experiencia formal, llamémoslo. Y después terminé de moza en un catering y trabajaba a veces los fines de semana, la noche. Estaba re bueno, me acuerdo del catering, pues era uno de pizzas y trabajaba con chicos de mi edad que estaban medio en la misma. Y bueno, me acuerdo que, nada, terminé ahorrando lo que necesitaba para el viaje, todo. Entonces eso fue como, digamos, mi primer como más trabajo. Después trabajé de profesora particular, como siempre alguna changa, pero no nada muy formal porque no me daban los tiempos con el estudio. Bueno, pero entonces había muchas cosas antes de llegar a lo que muestra LinkedIn, por así decirlo. Sí. Muchos micropasos. Micropasos, tal cual. ¿Qué te llevaste de ese primer trabajo de moza, de trabajando en el catering? Claramente es algo totalmente distinto a lo que te dedicas hoy en día, en otro momento de tu vida, de tu carrera, en todo sentido. Pero ¿aprendiste algo, te llevaste algo de ahí que decís, y lo miro para atrás y lo sigo pensando? Y creo que es toda la parte del esfuerzo. O sea, realmente son trabajos en este caso que tal vez no son tan demandantes a nivel intelectual o mental. O sea, igual tiene una carga importante porque te acordate de los pedidos, pero sí física. Y bueno, había que llevar el tema del estudio todo el día, exámenes finales y todo, y después a veces estar el fin de semana trabajando y bueno, estando parada a veces
3, 4 horas. Decir que bueno, con 20 años me la bancaba bastante más que ahora, pero como el esfuerzo de, che, estoy trabajando, estoy yendo hacia un objetivo con esto. Y bueno, el trabajo a veces no era glamoroso, no era fácil, pero sí, en ese sentido aprendí un montón de, seguir perseverando, seguir teniendo constancia, seguir como yendo hacia ese objetivo que yo quería, que en su momento era, bueno, ahorrar para poder irme a un viaje puntual. Claro. Después, empecé a ahorrar para otras cosas. Bien. Y entonces tu primer paso en el mundo digital es cuando entras a Despegar, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Y ahí estuviste más o menos cuántos meses o cuánto tiempo? Ahí la verdad que estuve breve, no voy a mentir. Creo que deben haber sido 8 meses. O sea, en Accenture estuve 1 año y después se surgió la oportunidad de Despegar, que justo había conocido a una chica que trabajaba ahí, me gustaba mucho lo que hacía. Y bueno, y me ayudó, digamos, con el ingreso y todo. Y fue como mi primer paso en marketing. Fue breve porque, bueno, al poco tiempo yo conocí a mi marido y decidimos irnos juntos en un viaje a Australia, a Work and Holiday. Que bueno, viste, esas oportunidades cuando uno es chico son como, che, es ahora o nunca. Entonces, estuve, sí, más o menos 8 meses ahí. Ok. Y después de esas experiencias que estuviste en Australia, entiendo que se dio por conocer ahora quién es tu marido y hacer esa experiencia, que es el momento de la vida tal vez para hacer ese tipo de experiencia. Pero muchas veces, posiblemente erróneamente, pero muchas veces cuando se piensa literalmente en el Work and Holiday en Australia es voy a recolectar kiwis, por así decirlo, que está perfecto. Pero vos trabajaste de algo en la industria digital. ¿Cómo llegaste a esa oportunidad? ¿Por qué decidiste hacer eso versus tal vez el camino más tradicional en Work and Travel? Bueno, yo me acuerdo cuando llegamos, era enero. Enero en Australia es igual que acá. Estaba re muerto. Que al principio te genera un poco de desesperación porque aplicamos a un montón de cosas y nada. Arranqué igual como moza, la clásica del Work and Holiday. Y justo en una de esas búsquedas, o sea, de vuelta en esto, o sea, la verdad es que era un trabajo muy por horas, que no iba a lograr ahorrar lo que necesitaba. Y como que yo en eso soy muy perseverante. Entonces seguía buscando, hasta que apareció esta oportunidad. Obviamente son todos contratos temporales porque la visa no te permite quedarte más de X cantidad de meses. Hoy en día no sé si eso cambió, pero bueno, hace 10 años era así. Y surgió este trabajo que en realidad era un trabajo más de ventas. Okay. De cómo eran unos paquetes de payroll, era un servicio medio raro, pero era más sobre eso. Y como a mí me había entusiasmado tanto lo que había hecho en Despegar, o sea, toda la parte de paid, y de vuelta siempre fui muy inquieta, muy autodidacta, como que decía, che, es cero eficiente que yo esté llamando gente, porque era básicamente llamar gente a venderle esto y después te pasé un par de cosas administrativas. Yo decía, esto es muy poco eficiente, como que puedo llegar a mucha más gente haciendo algo en digital. Realmente se vean los comienzos también de todo lo digital, era como un mundo chiquitito. Claro. Y me acuerdo que me junté con el que era mi jefe, le armé como una propuesta tipo, che, podemos pautar en estos canales, dame un mes, le digo, dame algo de presupuesto, lo que tengas, y vemos qué resultados traemos. Y a él le gustó que, bueno, le había armado como un PowerPoint, todo. Mismo después contratamos a un amigo mío que también estaba por ahí y me ayudaba con toda la parte más de meta. Y nada, y juntos le armamos este plan y todos los meses le íbamos diciendo, bueno, conseguimos tantas ventas logramos cerrar gracias a esto, conseguimos un montón de aplicaciones. Me acuerdo que le rearmé toda la página web porque es un desastre. Sí. Me metí hasta hacer como HTML que nada, en ese momento no tenía ni idea. Me acuerdo que los Excel le armaba como las macros. El tipo estaba como, wow. Sí, está hackeando la Matrix básicamente. Sí, aparte que de repente fue como, ¿dónde quedaba Argentina? Sí. Entonces pude como transformar un trabajo que no era en realidad digital en algo digital y lo llevé como a eso que a mí me gustaba y que sentía que iba a agregar mucho valor dentro de lo que yo estaba haciendo. Después, bueno, o sea, sí me ofrecieron en su momento como, che, ¿no crees que te sponsoriemos? Pero como que el plan que teníamos con mi marido era distinto. Bien. Entonces, fuiste con una idea de por qué viajar, empezaste por un camino tradicional y por algo que claramente te apasionaba, terminaste pudiendo transformarlo en una experiencia útil, me imagino, para tu carrera. También
Imagino que se va a haber sentido muy, muy bien, muy lindo, ¿no? Decir, bueno, acá están medio como pico y pala, digo, tal vez es la mejor forma de hacerlo, que confíen en vos y que después funcione. Digo, Sí, eso sí, debe haber sí. sido también muy, muy lindo. Sí, es como tu pequeño bebé, tu proyecto. Y cuando es un proyecto tuyo, hasta hace que sea mucho más entretenido el día a día, que tal vez, bueno, hago la tarea que me dieron y ya está. O sea, como que sentís que agregás un valor y ayudaste a un proceso a hacerlo mejor. Bien. Y volviste y entraste a trabajar en Nestlé, Sí, una empresa global súper importante, pero una empresa tradicional que empezó a atravesar hace muchos años, obviamente, su transformación digital, pero no tal vez una empresa más tech first como podría llegar a ser un Despegar. ¿Qué te encontraste en ese contraste? Sí, está bien. ¿Qué te encontraste en ese contraste, está bien dicho, entre esas primeras experiencias y trabajar en una empresa como Nestlé? yo la verdad que en Nestlé aprendí un montón. Eh, Obviamente son formas de trabajar distintas, pues Nestlé es una empresa, creo que en ese momento iba como 100 y pico de años ya en el mercado. Despegar también es una empresa nacional, o sea, eso también tiene como Mm, otro ADN a una empresa que viene de afuera. A mí el consumo masivo siempre me apasionó y era una deuda que tenía pendiente, o sea, yo moría de ganas por entrar porque de vuelta, como que quieras o no, también el consumo masivo tiene toda una maquinaria de marketing mm, súper interesante. Es mucho de lo masivo del consumidor, el foco en cómo, bueno, cómo podemos vender y cómo dividís los productos. Entonces, para mí era como un sueño entrar a Nestlé y a consumo masivo. Sí son empresas distintas. Nestlé en eso me dio mucha estructura, mm. me dio o sea, me enseñó a cómo trabajar, a cómo estructurar mi trabajo, a cómo, bueno, armar una estrategia, digo, hasta cómo mandar bien un mail. Como que te da esa prolijidad de, che, los pasos son estos y vos te vas como yendo en ese camino, obviamente también aportando el valor agregado que vos vas encontrando en lo que haces. Claro. Distinto era Despegar, que obviamente era una empresa mucho más joven, con mucho proceso armándose. O sea, yo me acuerdo que en los 8 meses que estuve me cambiaron creo que 5 veces la forma de ver los objetivos, que eso en Nestlé no te pasaba. Claro. Era este tu objetivo y terminabas con el mismo objetivo. Y ahí evoluciona así eso. Creo que la gran diferencia es la velocidad de evolución que tienen las tech, particularmente cuando son así tan jóvenes, versus empresas ya mucho más asentadas. Eh, pero sí mucho de la estructura y de la forma de pensar y la forma de llevar adelante el laburo, de cómo presentar, cómo trabajar con distintos stakeholders, eso me llevó un montón de Nestlé, donde yo tenía un montón de stakeholders por el área en el que estaba. Y que bueno, que tal vez en Despegar tenías que encontrar más ese camino vos o ese proceso de armarlo vos, porque tal vez Sí. no existía. Sí, con muchas de las empresas, tipo tanto de tecnologías o sobre todo, como bien decís, una empresa más joven, hay naturalmente mucho cambio, hay mucho aprendizaje, digo, en el mejor de los casos, y hay un poco también de lo que llamo todología, ¿no? Todos terminan haciendo un poco más allá de lo que es particularmente su rol, versus lo que me imagino que un Nestlé que ya debe tener décadas y décadas y décadas y décadas de, bueno, cuáles son los KPIs para medir si verdaderamente esto que se está haciendo en X área nos está acercando a el gran objetivo macro que tiene Nestlé como marca o como grupo. Sí. ¿Considerás que que más allá de la experiencia, pero esa estructura, ese entendimiento, esos procesos, fue clave para después tu siguiente rol como ya coordinadora de Digital Marketing en Beiersdorf? Sí, recontra. Ok. Recontra. No, y también, a ver, en Nestlé tuve la suerte de que el área en la que yo estaba creciendo y evolucionando porque era muy nuevo la parte digital. Éramos 3 personas, o sea, mi jefa, que después del primer año la derrotaron a otra área y quedé yo, y mi compañera que lleva toda la parte más de community management, y atendíamos a todas las marcas Claro. de Nestlé, menos Nespresso. Nespresso Ok. tenía como Su su propia unidad. área aparte. Y se estaba como construyendo todo. Entonces, mismo me acuerdo que el segundo año vino un equipo de Suiza a mostrarnos cómo armar una estrategia digital. Armamos la estrategia digital de
Me acuerdo de Nescafé, en su momento también había una marca que recién estaba surgiendo que era Boost, como que estaba bueno porque tenías marcas muy asentadas y otras muy Y otros nuevas. desafíos por... está bueno eso. Sí, está, o Purina, que también tiene un montón de submarcas adentro. Y me acuerdo que veníamos este equipo de Suiza, que eran todos expertos digitales, y hicimos como un evento, sí creo que fue como 3 días que yo tuve que organizar con ellos. Y en ese sentido como que estuvo buenísimo como, che, ¿cómo se arma una estrategia digital de una marca? Sea una marca que está hace muchos años en el mercado o una marca que, che, recién estoy empezando, necesito darme a conocer. Y eso me recontra sirvió cuando entré a Bayerdorf. Ahí entré para la marca Nivea. Pues ellos también tienen Eucerin y Curitas. Y dentro de Nivea estaban en la misma situación, pero aún más en foja cero. Era como que ellos me dijeron, che, no tenemos estrategia digital, hacemos algunos posteos en redes sociales, tenemos la agencia de medios que pauta, pero ni idea, viste, como qué KPIs deberíamos mirar. Y me acuerdo cuando llegué, bueno, me sentaba con cada uno de los brand managers a entender como, che, ¿en qué situación está tu negocio? ¿Qué venís haciendo? ¿Qué no te viene funcionando? Y después ya era, al principio me acuerdo, bueno, ellos también habían contratado como unos consultores que al final terminé haciendo más el trabajo yo que a lo que en realidad para mí correspondía. Y bueno, mucho de lo que había aprendido en Nestlé lo pude llevar como para armarles una estrategia digital de acá a 3 años, más o menos. Con sus building blocks, con, bueno, no sé, la parte más de lo que era facial, que estaba más aprendiendo a desarrollarse, tipo va a estar en este estadio, todo lo que era más cremas corporales, que está súper desarrollado, bueno, tiene otro camino. Y un poco cómo iba a ser ese camino digital que tiene que transcurrir y cómo organizar a las agencias para llegar a eso. Qué buena oportunidad y experiencia que tuviste de aprender eso en Nestlé. Creo que tiene que ver un poco primero con cultura, también contexto de la industria digital en ese momento, que no es el mismo de hoy en día, pero digo, hablando con un montón de personas, hoy lo que sucede en equivalentes a Nestlé es, esta es la estrategia, sentate, ejecutala, agregale un poquito de valor, pero el camino ya está un poco marcado, como seguramente entró Nestlé en otras áreas, en otras iniciativas ya estaba. Y muchos dicen, bueno, entonces me voy a trabajar un tiempo a una agencia donde tengo que meterme un poco más en el barro para diseñar eso. Y nada, qué buena oportunidad, qué buena experiencia de que Nestlé te haya podido dar eso, que me imagino que te sirvió no solamente para esa siguiente experiencia, sino todas las que vinieron posteriores. Sí, sí, o sea, para mí Nestlé fue eso, me asentó bases. Yo de por sí soy una persona como estructurada, organizada, a mí me encanta organizar, ¿no? Procesos, como que se me da muy naturalmente y me encanta. Entonces, tener de repente un modelo me ayudaba a generar nuevos modelos a partir de eso. Entonces como que me dio esa estructura y también como esa forma de trabajar de, che, no abarques tal vez todo, dividirlo en pasos, dividirlo en momentos, fíjate en qué situación está cada uno de tus stakeholders. También meterme en las agencias y tratar de entender como, bueno, a ver, cómo está conformado tu equipo, ver si eso responde a las necesidades que tenemos nosotros. También entender cómo, bueno, a ver cómo está llevando las medias, cómo podemos juntarnos con Google, con Meta, armar joint business plans en conjunto. O sea, me acuerdo que en Nestlé eso lo tenía mucho más armado. Y en Bayardorf ni siquiera existía el joint business plan. Me acuerdo que entonces me sentaba con Google y con Meta y era como, bueno, chicos, armemos, porque yo sé que a nivel global existe, no hay nada bajado local, como para, bueno, hacer que la marca salga de estar en un básico a ir a algo mucho más avanzado dentro de lo que siempre es el consumo masivo, que es muy distinto a lo tech. Te quería preguntar algo que mencionaste ya un par de veces, el tema de trabajar con agencias. Bueno, yo los últimos 10 años estuve en esas conversaciones, pero el lado más de agencia, pero sentados con los Nestlé Bayersdorf del mundo. Y fui desarrollando la capacidad de empezar a darme cuenta cada vez más temprano cuando desde el lado de la organización de la marca habían ciertas señales para decir este trabajo en conjunto, esta colaboración, ¿tiene probabilidad de funcionar o no tiene probabilidad de funcionar?
¿Vos qué le recomendarías a un líder, a un gerente, un director, un coordinador de marketing que tiene que tomar primero la decisión de hacemos esto in-house o salimos a buscar ayuda afuera y cómo intentar que esa relación sea lo más próspera para ambos? ¿Qué les recomendarías? Es que es muy distinto in-house o afuera. O sea, por el Mercado Libre hacemos todo in-house. Ujú. Obviamente in-house te da otro tipo de agilidad. Como que todo depende mucho del negocio y cuánto vos puedas abocar de tiempo en realidad. Eh, Cuando vos tenés in-house siempre está bueno porque no tenés temas de privacidad. O sea, gente que trabaja con vos, que sabe tu objetivo, sabe cómo laburás, o sea, no empapás en la cultura de la empresa. Y las cosas sí se mueven con mucha mayor agilidad, pero bueno, es porque vos estás sentado al lado de esa persona todo el día. Entonces, bueno, por ejemplo, en Mercado Libre eso se da con... Todos los cambios sean Claro. súper ágiles, por esa razón tenemos un equipo, somos como 15 personas dedicadas a esto todo el día, todos los días hablando y teniendo reuniones. Mientras que cuando uno trabaja con agencias, yo creo que la mayor recomendación es, primero, uno como manager o coordinador, tener un objetivo claro, como qué es lo que quiero lograr, qué es lo que necesitamos como equipo, porque vos tenés que darle dirección. Vos tenés una agencia de medios, me acuerdo que tenía la agencia de medios, la agencia creativa digital y la agencia de influencers, que es la de PR. Ujú. Bueno, o sea, todos tenemos que perseguir un mismo objetivo. Entonces, ser muy claro. Para mí, las comunicaciones claras ayudan a que las cosas fluyan. Si uno no es claro o no sabes lo que estás buscando, como que, digamos, no tenés organizado tu rancho, de cierta forma es muy difícil ir a organizarle Claro. el ranchito a otro. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Ese para mí es el green o red flag, dependiendo cómo venga la mano. Siempre cuento que para mí es un super green flag cuando tenemos un espacio de comienzo de un proyecto, un kickoff, y del lado de la organización, del cliente, también vienen con una presentación. También vienen con estos son nuestros objetivos, al área nos miden por esto, este es nuestro cliente, esto es lo que les queremos resolver al cliente, porque ahí lo que se nota justamente es esa claridad. Si no, estamos todos tratando de correr para un lado y nadie realmente sabe para qué lado está corriendo. Sí. Así que ahí estoy de acuerdo con eso. Y bueno, después de estas experiencias en los 2021 llegaste a Meli. Sí. Digo, hoy, en mi opinión y según muchos datos y personas, indiscutiblemente una de las empresas más importantes de Latinoamérica y del mundo, sea de paso. Em, ¿Cómo conseguiste este rol? ¿Aplicaste vos? ¿Te vinieron a buscar? ¿Cómo fue? O sea, me pasó que, bueno, en Bayerdorf de repente me encontré con un techo, que me acuerdo, yo lo hablaba mucho con mi jefa, como que ella me decía, bueno, si vos querés crecer, tenés que irte tal vez a Chile. Y yo en ese momento, encima justo era como la época pandemia, todo medio raro. Y no me convencía tanto del tipo de rol que me podían ofrecer en Chile, pero como que localmente yo no iba a poder crecer mucho más que eso. Entonces eso ya obviamente fue como un disparador de, bueno, voy a empezar a mirar un poco el mercado laboral. Y en realidad con Mercado Libre fueron como muchos intentos, serían intentos fallidos, porque fue como que primero me contactaron ellos para, me acuerdo, era un área, ya no me acuerdo, Customer Success, que dije, no, esto no es lo mío. Después yo me acuerdo que apliqué a otra cosa y tampoco era como de lo mío. O sea, fue como, tuve varias interacciones previas hasta que había aplicado, no, me llamaron, ahí está, me llamaron que me acuerdo que me dijeron, che, es para una posición en Paid Media, creo que era para Mercado Pago en ese momento. Y cuando me dijeron, es para analista senior. Tuve la entrevista, todo, y yo dije, mirá, no estoy buscando algo para analista senior, yo quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Estoy buscando algo más como supervisor o jefe, creo que en otras empresas se llama así. Pero al chico le había gustado tanto que me dijo, mira, te voy a poner una lista que tenemos que nosotros nos compartimos. Yo dije, bueno, dale, buenísimo. Y me acuerdo que al poco rato me llamaron, como que de haber sido esa misma semana. Y dijeron, che, tenemos una búsqueda para el equipo de Marketplace, también como supervisor de Paid Media. Y me acuerdo que encima la que me llamó de recursos humanos había sido la de recursos humanos de Nestlé. Entonces me decía, no puedo creer que te estoy llamando, y yo no puedo creer que
estoy hablando con vos, como, bueno, había ella cambiado, digamos, para Meli. Y ahí, bueno, me contaban del equipo y todo, y se dio también la casualidad que ese equipo estaba conformado por muchos ex Despegar. Hay mucho ex Despegar en Meli. Entonces yo ya los conocía, o sea, cuando me entrevisté con la que es mi actual jefa, eso también era algo que priorizaba. Yo me quería cambiar a un lugar que sepa que los que iban a ser mis líderes era gente que bueno, que yo admiraba o gente que al menos sabía que eran buenas personas, me puede pasar. Entonces me traía mucha tranquilidad, porque con ella yo la había visto trabajar cuando estábamos en Despegar y me parecía lo más. Pues me pasaba eso. En Bayerdorf yo tenía una muy buena jefa también y era algo como que me costaba tener que dejar. Y ha sido en las entrevistas, ahí te das cuenta que el mundo es muy chico. O sea, más todo el ambiente digital. Yo me he ido encontrando un montón de personas que decías, uy, trabajábamos juntos antes acá, o yo te crucé en toda la agencia. Y bueno, y ahí arranqué, o sea, tuve las entrevistas, me acuerdo, con ella. Después con otra persona más que también era ex de FEAR y también lo conocía, así que bastante gracioso. Y después te hacían tener una entrevista más con alguien de otra área como para evaluar fit con la empresa. Y bueno, en su momento quedé. Y bueno, ese fue como mi ingreso a Meli, que en ese momento era 100% remoto. Así que, y medio como periodo saliendo de la pandemia. Así que bueno, ahí es cuando ingresé y es el lugar donde sigo hasta hoy. Y como decís vos, es una empresa en la que me encanta estar, me encanta trabajar, el ambiente, todo eso, la verdad que por eso sigo estando después de casi 5 años. Bien. Y desde ese primer rol con el que ingresaste al rol que tenés hoy en día, ¿cómo fueron evolucionando tanto tus responsabilidades, focos, como también vos, no diría ni siquiera a nivel profesional, pero me interesa tu perspectiva de cómo sentís que fuiste evolucionando también como líder? Y como líder, esta fue la primera vez que yo iba a tener gente a cargo. Okay. Yo en mis roles anteriores era más, bueno, como trabajamos con agencia, es un liderazgo también más difícil porque es, no sé si cómo es bien la palabra, pero es más de influencia. Claro. Que está buenísimo porque tenés que desarrollar muchas skills de cómo hago que esta persona, porque obviamente siendo jefa de alguien es más fácil porque tiene que hacerlo, o sea, ya está, no le quedan muchas opciones. Pero cuando vos tenés a alguien que tiene otros objetivos, otros jefes y necesitas llevarlo hacia otro lado, bueno, como que en mis roles anteriores había aprendido un montón de eso que me recontra sirvió también para este rol. Pues más allá de tener gente a cargo, tuve que liderar muchos proyectos cross área con IT, con Business Intelligence, con negocio. También, de vuelta, son áreas que tienen también sus prioridades y no tienen a veces por qué priorizar lo tuyo por sobre sus cosas. Entonces, por ese lado, los roles anteriores me ayudaban mucho en ese tipo de gestión más indirecta. Y después, como líder, aprendí un montón liderando ya de forma directa. Sí, fui como aprendiendo mucho más del lado más soft skill o como, bueno, tratar de ver cuál es la mejor forma de liderazgo que necesita cada analista. Vos tenés analistas que necesitan más acompañamiento, otros que necesitan poco y como que hagas un check cada tanto, otros que también a veces del lado más emocional necesitan más que otro. Entonces, como líder fui como trabajando mucho eso, también obviamente ayudándolos en la parte más técnica, pero es un poco como trabajar mucho en cómo desarrollar gente y potenciarlos en su carrera. Eso es lo que a mí siempre me interesó como líder, o sea, ayudarte a que vos también puedas seguir avanzando en tu carrera y darte esos skills tal vez un poco más soft de, bueno, trabajemos en comunicación, trabajemos más en esto, como, che, necesitas lograr algo y necesitas que otras personas te ayuden. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo te ayuda a que te ayuden? Exacto, cómo organizar algo. Porque en el fondo lo técnico lo vas aprendiendo y a veces hasta el analista termina sabiendo más que uno. Entonces, bueno, de eso como líder lo fui trabajando un montón y mismo terminé haciendo un curso de coaching de 2 años porque me interesaba mucho esa parte de, bueno, cómo mejorar en poder llegar a que la gente se pueda desarrollar en lo que ellos quieren y puedan aprovechar al máximo su momento que estén conmigo, en mi equipo y todo lo que yo los ayude les sirva para dar el paso que ellos decidan. Okay.
Sí, creo que ese es el gran cambio cuando uno pasa de un rol más de analista, especialista, a empezar a coordinar o liderar personas. Eh, Uno se da cuenta muy rápidamente que en lo anterior, para bien o para mal, uno tenía un mayor control sobre si las cosas se hacían o no se hacían, cómo se hacían, cuándo se entregaban, de qué forma, porque uno está liderándose a uno mismo, ¿no? Uno no es que nunca lidera, pero se lidera a uno mismo. Y luego cuando hay que construir esos objetivos y cumplirlos, pero como equipo, Sí. ahí sí, obviamente la parte de tener los skills más duros específicamente para poder hacerlo, porque si no, no hay espacio para tener la conversación. Pero después somos personas, no somos robots. Entonces esos skills y ese crecimiento es fundamental también para cumplir tus objetivos. Ya no dependía 100%, Sí. por así decirlo, de vos. No, tal cual. Y creo que ahí tocaste un tema súper interesante que es eso, como no somos robots y gestionar gente es difícil. ¿Viste? Como, nada, desde vuelta, entender qué necesita cada uno. Y a veces te pasa que tenés gente que está recontra motivada unos meses y de repente no está más motivada. Uh-huh. Y como líder es estar atento a esos momentos y cuando no están motivados entender el por qué o ver cómo podés ayudar, justamente porque como equipo tenés que llegar a un objetivo. Y creo que también, a ver, yo siempre fui muy autoexigente y sí, como líder tuve que aprender a que esa exigencia no vaya a veces tanto hacia mi equipo y tratar de como, bueno, a ver, veamos deadlines factibles, veamos de ayudarte a priorizar. Entonces, por ese lado, sí fue como también un trabajo personal de cómo, bueno, yo sé que yo trabajo así, no puedo tampoco esperar que todos trabajen de tal forma, porque cada uno trabaja distinto y eso es lo lindo de un equipo, que cada uno aporta desde su forma de trabajar y su visión, y es un poco, bueno, ¿cómo coordino esas visiones para que esto funcione, esté motivada la persona, se sienta que está avanzando en su carrera y que, bueno, estamos yendo todos hacia como un mismo lado y que ese mismo lado nos entusiasme a todos de la misma forma, de cierta manera. Tal cual. Vicky, hace más de 10 años que estás en la industria digital, por así decirlo, desde una punta del mundo a la otra, literalmente, pasando por empresas eh, nativas o que nacieron en base a tecnología, en empresas un poco más tradicionales, eh, pero en lo digital 10 años es mucho tiempo como industria y cambiaron muchas cosas. Me interesa conocer un poquito tu opinión o tu perspectiva de cuáles fueron los principales cambios que viste desde esa primera industria a la cual ingresaste a la que te encontrás hoy en día liderando justamente un equipo. Uf, cambió un montón. Antes uno perseguía clics, ahora perseguís eficiencia y que cada peso que invertís te traiga algo, o sea, te traiga una venta a cambio. Entonces cambió un montón la forma de gestión de las plataformas, la forma de cómo uno lee los distintos KPIs. Cambiaron mucho los algoritmos. Obviamente, tipo, desde las primeras versiones, y creo que uno como usuario también se da cuenta. O sea, que el algoritmo, por ejemplo, de Instagram siempre te muestra lo que necesitas. Tal vez antes, Sí. mucha prueba y error, te aparecía medio cualquier cosa. Entonces evolucionó un montón. Que también fue una de las razones por las que me metí, fue como, che, esto está recién empezando y hoy en día tiene una relevancia enorme por el alcance que tiene, por la precisión que vos podés tener en lo que le mostrás al usuario. Y en ese sentido, a mí siempre me gustó mucho el cambio y está bueno estar en una industria que siempre está evolucionando y siempre está buscando como mejorarse. O sea, Google, Meta, bueno, ahora TikTok, todos están trabajando en cómo mejoro mi algoritmo, cómo, ayudo obviamente a las empresas a vender más o a darse a conocer. Y las plataformas publicitarias avanzaron en eso un montón, no solamente en la precisión, pero también en cómo vos gestionás tu inversión, tus objetivos, que antes era mucho más básico. Antes tal vez era como, pongo un posteo en Facebook, le doy boost y bueno, que llegue y bueno, tuve tantos clics. Claro. Decías como, bueno, y ni idea. Sí, ¿qué hacemos con los clics? ¿Se pueden comer? Sí, tipo, no. Ni idea que esto. Y ahora es más el tipo de análisis, al menos el que llevamos en Mercado Libre, que obviamente tiene un montón de información. Es un análisis que a veces hasta te dan vértigo de la profundidad que tienen y lo que puedes sacar de información y
Y bueno, estamos siempre tratando de entender, bueno, cómo es el algoritmo de Meta y cómo puedo, de cierta forma, llevarlo hacia lo que necesito de la forma más eficiente, o cómo es el de Google. Y ahora el más nuevo, digamos, es el de TikTok, que bueno, a mí me impresiona la velocidad, por ejemplo, con la que se mueve esa plataforma. O sea, arrancó con muy poquito, hoy en día es tendencia y el algoritmo es muy bueno. Sí. O sea, a veces te da miedo lo bueno que es. Y a esa evolución que fuiste viendo a lo largo de los años, le tiro un condimento del último tiempo, que es la inteligencia artificial. ¿Estás entusiasmada por lo que se viene? La verdad que sí, o sea, a ver, yo siempre todo igual voy más como con cautela, porque creo que a ver, como tecnología es súper poderosa y para mí como que tiene un montón, obviamente todavía para seguir mejorándose, nos pasa a todos hasta con la interacción del día a día, que decís, no, chat, esto no es lo que te pedí, o no quiero que me traigas más opciones. Entonces, creo que está buenísimo, tipo, hacia dónde vamos con esto y cómo lo vamos a utilizar. Sí, obviamente, tiene muchos tintes de gris, en donde, no sé, hoy, por ejemplo, hablábamos que antes los videos que te armabas con inteligencia artificial te dabas cuenta que era un robot. Y hoy en día cada vez mejora más y más y más y te cuesta entender cómo... Que obviamente te da un montón de capacidades nuevas porque es, bueno, tal vez ya no necesito más contratar a alguien para hacerme un video, pero a la misma vez es, bueno, ¿qué onda también la gente que los arma, el contenido? ¿Cómo eso influencia a la gente? La gente se influencia un montón por lo que ven en las redes sociales. Entonces, como que me entusiasma, pues siento que es una herramienta súper poderosa para, en ese sentido, mucho proceso manual, tedioso, que no agrega valor que vos estés haciendo, apretando ahí el teclado. Lo puede hacer una inteligencia que siempre lo hace mucho más rápido y mucho mejor. Pero bueno, sí está toda esa otra parte que es, bueno, hay que también delimitarle cierto camino a esa tecnología para que no se salga de las manos. Y bueno, creo que ese es el miedo que tienen muchas personas que están en la industria de, bueno, tiene su parte muy positiva y su parte más oscura. Okay. Te llevo, antes de cerrar, al comienzo de todo esto. Si pudieses estar sentada con la Vicky que recién empezaba a estudiar en la Universidad de San Andrés o que estaba preparando para hacer su primer viaje de intercambio a Reino Unido, a Bath, o que mismo estaba yendo a Australia, ¿qué consejo le darías? Esa es buena. Creo que el consejo que le daría es más que confíe más en ella misma. Suena muy cliché, pero siempre, o sea, me ha pasado cuando era más chica o sea, a ver, a mí siempre me gustó pensar mucho, pero a mí me encanta como resolver problemas o, sí, básicamente resolver y encontrar formas de hacerlo de una manera mejor. Y a veces cuando tal vez era más chica no decía tanto lo que realmente creía o opinaba porque tenía dudas, bueno, tal vez no está perfecto esta idea como yo quiero. Y después al final lo termina diciendo otra persona y yo decía, lo podría haber dicho yo. Que hoy en día eso ya no me sucede, sí me sucede bastante poco y tal vez en una mesa muy puntual, pero como que me tengo más confianza en el conocimiento que tengo, en la experiencia que tengo. Me doy cuenta cuando algo va a veces a funcionar o no. Y creo que cuando era más chica como que me faltaba esa confianza adicional que creo que es como, che, tenés más confianza en nada, en lo que pensás, en lo que crees, porque seguramente esté bien justificado y digo hasta lo que le digo mucho a mis analistas más jóvenes, como seguramente lo que vos tenés pensado está recontra bien justificado y no tiene que estar perfecto. O sea, a veces es tirar la idea y después la vamos trabajando. No tiene que estar súper pulida. Y creo que es eso, como le diría, como tenete más confianza porque, nada, o sea, no, usualmente tipo, te va a llevar en un buen camino. Hay una definición de la confianza que a mí me gusta mucho, que es: la confianza en realidad es un rejunte de evidencia de que uno verdaderamente puede hacer. Como bien decías con tu ejemplo, si resolví problema A, problema B y problema C, debería poder resolver problema D en cierto punto. Y creo que cuando uno es más chico, no tiene tanta de esa evidencia, o tal vez no tiene las herramientas para entender que hay ciertas cosas que hasta uno que hacía con 12, 13, 14, 15, 16 años, era evidencia que para uno tener esa confianza. Entonces siempre lo pregunto porque me parece
nada, es un poco el huevo o la gallina. Tengo que tener confianza para hacer cosas que me den más confianza, o tengo que hacer cosas que después me den esa confianza, pero, pero no me parece cliché, me parece totalmente Sí, sí, sí. acertado, por lo menos desde mi punto de vista. Y sí, eso ahorita cuando uno va creciendo vas construyendo esa confianza y está bueno, o sea, la verdad es que te abre puertas y te sentís mucho mejor Mm. con vos mismo en ese sentido. Es como poder decir lo que opinás o lo que crees y que muchas veces esa idea que tal vez decís después se termina transformando en un proyecto que agregó un montón de valor. Es como que está bueno, pero como decís vos, es evidencia que va juntando hasta que un día decís, bueno, che, me voy a tirar más seguido a Mm. la pileta en vez de quedarme tanto en el borde. Tal cual. Vicky, este espacio existe para aprender. Yo tengo el privilegio de tener conversaciones como esta que disfruté mucho con vos y aprendo un montón, pero también la idea es que el resto de la audiencia pueda seguir aprendiendo. ¿Con qué otro referente de la industria nos recomendás que hablemos o sigamos para seguir aprendiendo justamente? Uf, es difícil. Creo que en realidad la persona se me viene como más rápido a la cabeza. Bueno, por ejemplo, es mi jefa. Ok. También se llama Vicky. Bueno, apellido después le digo porque no sé si va a querer que diga el apellido. Pero ella está hace mucho tiempo en la industria y la verdad es que yo vengo aprendiendo un montón de su conocimiento, de su forma de afrontar los problemas. Siempre sabe lo último o piensa las cosas muy por el clásico, como por fuera de la caja. Y ella está, sí, hace creo bastante más de 10 años metida en todo lo que es, bueno, lo que hago yo, que es anuncios pagos. Ujú. Y vio toda esa evolución, te podés despegar y ahora está en Mercado Libre. Entonces, creo que ella sería una muy buena persona para seguir como aprendiendo. ¿Y crees que haberla tenido o tenerla hoy en día como un muy buen ejemplo de liderazgo te hace mejor líder a vos también? Sí, sí, recontra. No, yo ya trabajo con ella hace, sí, casi 5 años. Me dio pasar por un montón de distintas etapas. Desde que inicié, que no entendía como, o sea, todo el mundo Meli, que es muy avasallante cuando entras. Nada, también me dio siendo mamá. Entonces, creo que ya tenemos un camino recorrido juntas y sí, me ayudó mucho como líder a seguir desarrollándome, viendo esas cosas como, che, esto trabajar un poco más o en esto venís muy bien, seguir trabajando por acá. Y siempre su feedback, nada, siempre más que bienvenido y súper bien tomado. O sea, como, oye, y creo que siempre lo fui trabajando porque valoro mucho como su opinión. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Un gusto charlar con vos. Dale, un gusto y mil gracias por el espacio. Por favor.